Hola, bienvenidos otra vez a Matemática Más Simple. Hoy vamos a aprender sobre áreas o superficies de las figuras. ¿Cuál es el concepto? La idea es calcular cuántas medidas de algo necesitamos para rellenar una figura. Por ejemplo, cuántos triangulitos A necesitamos para cubrir por completo el triángulo rosa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Probemos cubrir el mismo triángulo rosa con la medida de triangulitos B, que tienen otro tamaño. 1, 2, 3, 4. Ya vemos que según la medida que usemos necesitamos distintas cantidades. Por ejemplo, el triángulo rosa mide 16 triangulitos A, pero también mide 4 triangulitos B. Les cuento que las áreas de las figuras se calculan rellenando con cuadraditos que, como vimos con los triangulitos, pueden ser de distintas medidas. Rellenemos este rectángulo con cuadraditos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Miremos con atención este rectángulo que acabamos de rellenar con 15 cuadraditos. Vamos a tratar de deducir cómo se pueden calcular sin tener que contar uno por uno, porque imagínense que realmente hay rectángulos inmensos que están rellenos con miles o millones de cuadraditos. Podemos ver que hay 3 filas y que en cada fila hay 5 cuadraditos. Sabemos que 3 veces 5 se escribe 3 por 5 y 3 por 5 son 15. Multiplicando las filas de un rectángulo por la cantidad de cuadraditos de cada fila, podemos calcular su área. Se necesitan 15 cuadraditos para rellenar todo el rectángulo. También podríamos haber contado las columnas en lugar de las filas. Vemos 5 columnas de 3 cuadraditos cada una. 5 veces 3 se escribe 5 por 3. Y 5 por 3 es igual a 15. Así que también se puede calcular el área multiplicando la cantidad de columnas por los cuadraditos que hay en cada una de ellas. Miremos otros ejemplos. Este rectángulo tiene 2 columnas de 3 cuadrados cada una, entonces multiplicamos 2 por 3 y nos da 6. O podemos ver que hay 3 filas de 2 cuadrados cada una. Multiplicamos 3 por 2 que nos da 6. En este otro ejemplo podemos multiplicar 4 filas por 6 cuadrados o 6 columnas por 4 cuadrados en cada una. Las dos veces obtenemos 24. Y si sabemos, aunque no estén dibujados, que este rectángulo tiene 32 columnas de 57 cuadraditos cada una, serían lo mismo que 57 filas de 32 cuadraditos cada una. Entonces podemos multiplicar 32 por 57 o 57 por 32. Obtenemos las dos veces 1824. ¡Qué suerte que no tuvimos que contar! Estamos en el momento de deducir la fórmula que podemos usar todas las veces que querramos calcular el área o superficie de un rectángulo. Nos alcanza con multiplicar la medida de la base por la medida de la altura. Así, la fórmula para el área del rectángulo es base por altura. Simple, ¿no? Ya sabemos que los cuadrados tienen todos sus lados iguales. Por eso, al rellenarlos con cuadraditos, siempre tienen la misma cantidad de filas que de columnas, como se ve en estos 3 ejemplos. Por eso, para calcular el área o superficie de un cuadrado, siempre multiplicamos un mismo número por sí mismo. En estos ejemplos, 2 por 2, 4 por 4 y 3 por 3. Cada vez que multiplicamos un número por sí mismo, estamos operando con potenciación. 2 por 2 es 2 al cuadrado, 4 por 4 es 4 al cuadrado, 3 por 3 es 3 al cuadrado. Si sabemos que la medida del lado de este cuadrado es 16, para calcular su área multiplicamos 16 por 16 o 16 al cuadrado. Y con más razón en este caso, ¿se imaginan contar 908 filas de 908 cuadraditos cada una? Tendríamos que contar 824.464 cuadraditos. ¡Qué locura!
Por eso, como dije hace un ratito, para calcular el área de un cuadrado nos alcanza con saber la medida de su lado y multiplicarla por sí misma. Así queda entonces la fórmula para el área del cuadrado, que es muy fácil, lado al cuadrado. Supongamos ahora un rectángulo que tiene 20 centímetros cuadrados de área. ¿Cuál será el área de cada uno de los triángulos que se forman al trazar su diagonal? Como cada triángulo es la mitad del rectángulo, entonces el área de cada triángulo será de 10 centímetros cuadrados. Pero este triángulo no parece ser la mitad de un rectángulo. Tracemos el rectángulo que lo contiene. Dividamos al rectángulo por la mitad. El rectángulo queda dividido en 4 triángulos iguales. ¿Por qué? Porque quedó dividido en 2 rectángulos más pequeños y cada uno de estos rectángulos está dividido en 2 triángulos iguales por su diagonal, como vimos en el caso anterior. 2 triángulos de color rosa forman una mitad del rectángulo y 2 triángulos celestes forman la otra mitad del rectángulo. Si el rectángulo tiene un área de 40 centímetros cuadrados, cada mitad del rectángulo tiene un área de 20 centímetros cuadrados. Los 2 triángulos rosa juntos tienen un área de 20 centímetros cuadrados y los 2 triángulos celestes juntos tienen un área de 20 centímetros cuadrados. Entonces, todos los triángulos siempre son la mitad del rectángulo que los contiene. Por eso, el área de cada triángulo siempre es la mitad del área del rectángulo que lo contiene. Si la fórmula para calcular el área del rectángulo es base por altura, la fórmula para el triángulo es base por altura dividido 2. Para nuestra próxima figura, pensemos en un rectángulo dividido de esta forma en 4 triángulos iguales. Después, separemos uno de esos triángulos. Ahora movámoslo hacia el otro lado del rectángulo. Al juntarlo con el resto de la figura, queda formado un paralelogramo. El paralelogramo tiene el mismo área que un rectángulo, ya que simplemente cambiamos de lugar una de sus partes. Entonces, la fórmula para calcular el área del paralelogramo es base por altura igual que la del rectángulo. Nos toca pensar en la fórmula para calcular el área de los trapecios. También es bastante simple. Fíjense que al trazar una de sus diagonales, la figura queda dividida en 2 triángulos. Estos 2 triángulos no son iguales entre sí. Vamos a separarlos para ver con más claridad. Giramos el triángulo blanco y a su base la nombramos base 1, mientras que a la del triángulo verde la nombramos base 2. Ahora lo giramos otra vez para volver a la figura original y la base 1 queda en la parte de arriba. Un trapecio tiene 2 bases diferentes que ahora estamos nombrando base 1 y base 2, pero que más comúnmente nombramos base mayor y base menor. Basta con calcular el área de cada uno de los triángulos y después sumarlas. Podríamos decir que sumando base 1 por altura sobre 2 más base 2 por altura sobre 2 ya obtenemos el área del trapecio. Matemáticamente podemos escribirla de esta forma. Si a la suma de la base 1 y la base 2 la multiplicamos por la altura y después la dividimos por 2, vamos a poder calcular el área de esta figura. Finalmente, la fórmula que usamos es área del trapecio igual a base mayor más base menor por altura dividido 2. Veamos 2 problemas para aplicar algunas de las cosas que estuvimos pensando. En la figura ABCD es un rectángulo y AEDF es un cuadrado. El área de ABCD es el cuádruple del área de AEDF. ¿Qué fracción de ABCD representa el triángulo BCE? Supongamos que el área de AEDF mide 2. Entonces el área de ABCD mide 8, que es su cuádruple. El área de AED mide 1 porque es la mitad del cuadrado AEDF. Como vimos antes, todo triángulo es la mitad del rectángulo que lo contiene. Así, el triángulo AED es la mitad del rectángulo AGHD.
Por eso, el área de AED es la mitad del área de AGHD. Entonces, el área del rectángulo AGHD mide 2. Si el área de ABCD es 8 y el área de AGHD es 2, entonces el área de GBCH mide 6. Otra vez nos encontramos con un triángulo contenido en un rectángulo. Estamos hablando del triángulo BCE como mitad del rectángulo GBCH. Entonces el área de BCE mide 3, que es la mitad de 6. El área de BCE mide 3 de los 8 que mide el área de ABCD. Tres de 8 se escribe 3/8. Así que el área de BCE representa 3/8 del área de ABCD. No fue tan difícil, ¿no? Veamos otro problemita. ABCD es un trapecio de base mayor de 12 centímetros. EBCF es un cuadrado de 25 centímetros cuadrados de área. 3 lados CD igual 2 lados AB. ¿Cuál es el área del trapecio ABCD? Sabemos que para averiguar el área de un trapecio, según la fórmula, necesitamos conocer 3 elementos: la medida de la base mayor, la medida de la base menor y la altura del trapecio. Mi sugerencia es empezar por algo muy sencillo que ya venimos usando en la resolución de problemas en otros videos, la técnica de colores. Sabiendo que el lado AB es la base mayor, voy a usar para representarlo una rayita verde. Al lado BC, que es la altura, lo represento con una rayita rosa. Y al lado CD, que es la base menor, con una rayita amarilla. Pasemos a tomar nota del primer dato del enunciado. ABCD es un trapecio de base mayor de 12 centímetros. La base mayor es el lado AB. Anotamos, el lado AB es igual a 12 centímetros y el lado AB es igual a una rayita verde. Entonces, una rayita verde es igual a 12 centímetros. Pasamos al segundo dato del enunciado, que dice EBCF es un cuadrado de 25 centímetros cuadrados de área. El área de EBCF se calcula con la fórmula lado al cuadrado y el área de EBCF mide 25 centímetros cuadrados. Entonces, lado al cuadrado es igual a 25 centímetros cuadrados. Acá vamos a necesitar un momento de teoría. Ya comentamos que al multiplicar un número por sí mismo estamos trabajando con potenciación. Así, 2 por 2 es 2 al cuadrado, 3 por 3 es 3 al cuadrado, 4 por 4 es 4 al cuadrado y 5 por 5 es 5 al cuadrado. Y podemos seguir. ¿Se entiende la idea, verdad? De esta forma obtenemos que 2 al cuadrado es 4, 3 al cuadrado es 9, 4 al cuadrado es 16, 5 al cuadrado es 25. ¿Y cómo hacemos para saber, si tenemos el resultado, cuál es el número que se multiplicó por sí mismo? Es decir, que estamos queriendo hacer el camino inverso. Lo vamos a resolver con la calculadora. Si sabemos que un número al cuadrado es 4, operamos en la calculadora raíz de 4 y obtenemos el número 2. Esto quiere decir que 2 al cuadrado es 4, por eso la raíz de 4 es 2. Como 3 al cuadrado es 9, si calculamos raíz de 9 nos da 3. Como 4 al cuadrado es 16, si calculamos la raíz de 16 nos da 4. Como 5 al cuadrado es 25, si calculamos la raíz de 25 nos da 5. Volviendo al problema, habíamos anotado que el lado al cuadrado es igual a 25 centímetros cuadrados, así que para saber cuánto mide el lado del cuadrado, tenemos que calcular la raíz cuadrada de 25 centímetros cuadrados. Ahora sabemos que el lado del cuadrado mide 5 centímetros. Y como al lado del cuadrado lo representamos con una rayita rosa, anotamos que una rayita rosa es igual a 5 centímetros. El tercer dato del enunciado dice 3CD es igual a 2AB. Ya representamos al lado CD con una rayita amarilla y al lado AB con una rayita verde. Reemplacemos anotando 3 rayitas amarillas son lo mismo que 2 rayitas verdes. Como cada rayita verde vale 12 centímetros, 3 rayitas amarillas son lo mismo que 2 por 12 centímetros. Entonces 3 rayitas amarillas valen 24 centímetros.
Para averiguar el valor de una sola rayita amarilla calculamos 24 dividido 3 y eso nos da 8 centímetros. De nuestras averiguaciones anotamos que el lado verde mide 12 centímetros, el lado rosa 5 centímetros y el lado amarillo 8 centímetros. Nos queda reemplazar fijándonos qué lado representamos con cada color. Escribimos la fórmula para el área del trapecio. Base mayor más base menor por altura dividido 2. Reemplazamos con los valores que averiguamos. La base mayor mide 12, la base menor 8 y la altura 5. Recordemos que primero hay que resolver lo que está entre paréntesis, así que 12 más 8 nos da 20. Vamos a anotar 20 por 5 dividido 2. 20 por 5 es 100. El paso siguiente es 100 dividido 2. Y eso nos da 50. Ya podemos anotar la respuesta. El área del trapecio mide 50 centímetros cuadrados. Si te gustó el video, te invito a suscribirte al canal. Eso me alienta a seguir creando. En el próximo vamos a practicar este tema resolviendo de formas simples ejercicios que al principio pueden parecer complejos. Antes de irme te dejo mi consejo de siempre. Alimentate de manera variada, fresca y colorida. Y disfruta pasando tiempo al aire libre en compañía de la naturaleza. Nos vemos en la próxima. Chau, chau.